¿Cuántos vivimos por gracia y por fe? Fui perdonada, fui transformada, mi identidad está en Él. Está en Él. Fui perdonado, fui transformado. Mi identidad está en Él. Fuimos perdonados, fuimos transformados. Mi identidad está en Él. Está en Él. Tenemos vida nueva en Jesús, libertad nos dio. Tenemos vida nueva en Jesús y vivimos por. Tenemos vida nueva en Jesús, libertad nos dio. Tenemos vida nueva en Jesús y vivimos al trono de su amor. Vengan, cantemos al Señor, juntos con todo el corazón, libres, hoy somos por su amor. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de ti ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de ti ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos.
familia CCF, nos sentimos muy contentos de estar conectados con ustedes a través de nuestro servicio online. A continuación, les dejamos saber lo que está próximo a suceder en CCF. Se acerca nuestra semana de adoración y consagración 2020, donde presentaremos al Señor nuestro tiempo, vidas y ofrendas en agradecimiento por su fidelidad y protección durante esta temporada. Les invitamos a conectarse de las siguientes maneras: conectándose con nosotros a través de nuestros servicios online en Facebook los días jueves, sábados y domingos en horario habitual. También, del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, tendremos la oportunidad de llevar nuestras ofrendas y diezmos de gratitud a las instalaciones del CCF en un horario de 10 a.m. a 4 p.m., donde un grupo de servidores debidamente identificados las estarán recibiendo y también orando por nosotros. O si preferimos hacerlo de manera electrónica, podemos hacer nuestro depósito en la cuenta bancaria de nuestra iglesia CCF. Así que prepárate para esta extraordinaria semana de adoración y consagración a Dios. La bondad de Dios no se ha acortado, por lo tanto, la iglesia y la adoración no se detienen. Te invitamos a participar en nuestros tiempos de devocionales por equipos a través de Zoom. Hombres, mujeres y jóvenes conectados para estudiar la palabra y orar juntos. Visita nuestra página de Facebook y conoce los horarios de tu equipo. Aún puedes ser parte de la campaña de solidaridad. Manos a la obra, uniendo acción a la palabra. Seguimos bendiciendo con alimentos básicos a familias de nuestras comunidades. Si quieres unirte a este proyecto, te invito a que nos escribas en nuestra página oficial de Facebook y te daremos todos los detalles. La bondad de Dios no se ha cortado, por lo tanto, la iglesia y la adoración no se detienen.
Saludos, estimados hermanos. Voy a continuar con el tema que hablamos el domingo pasado y nos referíamos a la llave. No las llaves, no al manojo de llaves, sino la llave. Y nos referíamos también a la elección que cada persona elige el camino que quiere. Estos mensajes usted los puede encontrar en YouTube y aún en Facebook. Subimos muchos de ellos. Decíamos que cada quien elige el camino que quiere, el ancho o el angosto. Dios nos da esa posibilidad de elegir con libertad. No nos obliga, pero nos advierte las consecuencias cuando tomamos las rutas equivocadas. Hablamos también de que está el camino ancho, la puerta ancha, y a Dios nos ha señalado cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Es un camino angosto, no es el camino ancho, no es el camino de las grandes multitudes. El camino del Señor es estrecho, y estrecho es el camino. No porque Dios limite la salvación, no. Pero la verdad que el ser humano, desde que pecó allá en el huerto del Edén, optó por hacer su propio camino, por hacer sus sendas, por sus propias opiniones y desobedecer al Señor. Y hoy quiero hablar de esa llave que requiere esfuerzo. Y esto no me refiero a la salvación, porque la salvación no es un asunto de que lo humano interviene. Nadie puede ser salvo si el Señor no lo salva. Por eso Él dice: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Todos los cargados, todos los cansados, todos los agobiados, yo los voy a hacer descansar. No toma a alguien a la fuerza, no, pero le dice: vengan a mí, y los llama con amor. Pero las gentes no lo hacen, y hay que dar un paso, hay que levantarse. Por eso Dios nos ha dado raciocinio. El Señor nos hizo a nosotros diferentes a los animales. Nosotros somos seres vivos, tenemos la imagen de Dios, estamos hechos para la vida, no para la muerte. Pero hay una fuerza infernal, el enemigo, la serpiente antigua, el diablo y sus ángeles, que trabajan día y noche para apartar tu oído, para engañarte, para mentirte, para llevarte en otra senda que no es la senda de Dios. Entonces hay una lucha entre el bien y el mal, una oposición. Hay una lucha entre la obediencia y la desobediencia, entre la carne y el espíritu. Y por eso siempre estamos pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, porque el Señor dijo: yo me voy, pero les voy a dejar un consolador, hablando a su gente, a sus hijos, a sus santos. Les voy a dejar un consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Por eso diga conmigo: ven, Espíritu Santo, y ayúdame en este camino.
porque este es el camino del bien, el camino angosto. Y en el camino de la vida vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar luchas, dificultades, tumultos en el camino que se oponen, desánimo, aún a veces sus mismos amigos, sus padres, sus abuelos, compañeros de trabajo, lo van a desanimar. Especialmente si usted es una persona joven, que es influenciable, que cree que quiere divertirse, que quiere pasarla bien. Y ahí es donde la gente cae en los vicios, en la trampa del engaño. Y después esos amigos no los sacan del hoyo, no lo sacan de la desesperación donde ha caído, pero a veces ya es demasiado tarde. Hay que escuchar atentamente la voz de los que ya han caminado. Por eso Dios ha dejado predicadores, ha dejado maestros, evangelistas, pastores, pero la gente humana, el ser humano es rebelde a las cosas de Dios. Y entonces ahí es donde el enemigo haya fácil entrada a esos corazones permeables, a esos corazones que son trampa. Él quiere llevar muchos hijos también, no a la gloria, pero al infierno. Así está escrito en la palabra de Dios. Así que hoy quiero hablar un poquito de la segunda llave, del segundo opción. Y es que hay que esforzarse. Atención a esto. Hay que esforzarse en la búsqueda de la verdad. Ya hemos hablado quién es la verdad. Hay muchas verdades en este mundo, pero la única verdad absoluta es la verdad de Dios. Las demás son relativas. Entonces, esta verdad hay que buscarla. Hay que buscarla como a tesoro. Hay que esforzarse en todas las cosas de la vida. Como ya lo dije, hay un poder maligno que se impondrá en tu vida, en el camino, para que no encuentres la verdad y que te unas al pecado. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, hoy es tiempo de venir al Señor y yo los invito ahí en su casa, por favor, aparten un tiempo de quietud. Lean la Biblia, la palabra de Dios. Y alguien me dice, pastor, es que hay muchas Biblias, hay muchas iglesias. Mire, solo existe una iglesia, solo existe una Biblia. Quizás hay muchos grupos, iglesias en diferentes lugares. Eso está escrito también en la palabra. Pero ellos creen en las grandes promesas de la Biblia. Harán las cosas diferentes en algunas maneras, pero eso no tiene que ver nada con la salvación. Los grandes principios de la Biblia ya están inscritos allí, que solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una ruta, solo hay una puerta. Esos son temas centrales, no negociables en la palabra de Dios. Y habrá un mal que siempre te va a querer quitar, te va a querer desanimar a que no leas la palabra, a que no vayas a una iglesia. Vas a poner muchas excusas, aún críticas que el enemigo te pone en tu corazón. Te va a desanimar a hacer el bien, a que no ores. Y vas a encontrar otros senderos que el enemigo te va a llamar, te va a invitar.
Por eso el tema que estoy hablando es llaves para esforzarse. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y está hablando el apóstol Pablo y dice: yo sé que en mí, está hablando Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estemos aquí en la tierra, estamos en carne, somos humanos, no somos ángeles. Somos personas sujetos al dolor, a la enfermedad, a la dificultad. Y entonces esos momentos críticos, el enemigo los usa. Pablo tenía una lucha entre el bien y el mal, porque él era humano. Y él decía, hay veces que quiero hacer el bien, pero hay una fuerza que me obliga a no hacer el bien. Y ahí es donde debes de esforzarte. El verso 19 dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el mundo hay dos fuerzas poderosas, el bien y el mal. Vamos a tener esa pelea. El diablo queriendo apartar a la gente del camino, queriéndolo sacar del bien, queriéndolo sacar para que no llegue a la meta, porque la meta es Cristo. La puerta es Cristo, la verdad es Cristo, la palabra de Dios es la verdad. Las demás son verdades relativas, medias verdades, pero que no te llevan a la vida. No dejes de leer la palabra de Dios. No te creas de tanto cuento de religiones que te ofrecen otras cosas, como medios, como caminos, incluso las buenas obras. No. Yo no hago buenas obras para salvarme. La salvación es por gracia, no es por obras. Las obras se hacen porque somos gente redimida con la sangre de Cristo, que caminamos en novedad de vida, en un nuevo camino, en una nueva conducta. ¿Quién lo hizo? Jesús, cuando murió en la cruz. ¿Quién me ayuda para caminar y esforzarme a hacer el bien y ayudar al prójimo? El Espíritu Santo, porque el mal siempre te llevará al mal. Incluso la gente se recrea en el mal, creyendo que el mal le da satisfacción, pero el mal al final trae desgracia, trae dolor y trae muerte. Por eso, estimado joven, estimada dama, caballero, entrégale tu vida al Señor hoy que tienes esperanza, hoy que tienes salud, hoy que estás en casa. Si algo nos deja el COVID, es que encontraste al Señor. Si para eso vino el COVID y te tiene donde nunca has estado, quizás confinado en tu casa, o quizás pasando la misma pandemia, pero eso te ha permitido meditar en el Señor porque nunca habías apartado tiempo, es una oportunidad de que encuentres a Jesucristo como tu Salvador. A veces Dios permite estas cosas para bien,
no para mal. A veces permite ciertas enfermedades, ciertas crisis familiares en la casa para venir al Señor. Él nunca hace cosas para mal, pero sabe que el ser humano es rebelde por naturaleza y usa estas cosas para traerte al Señor. Si es para eso, bienvenido, porque yo sé que hay miles de personas que me escuchan alrededor del mundo, que se han alejado de Dios, que se han apartado de Dios, han dejado de asistir a las iglesias. En este tiempo pues entendemos el porqué. Pero quizás Dios los ha llevado para que vuelvan a leer la Biblia. Gente que han emigrado del país y que aquí en su país, Honduras, se congregaban en la iglesia. Fueron a otro país y se alejaron de Dios. Cuidado, por eso el COVID está en todas las naciones. Y lo que yo oro al Señor es porque no te apartes de Él. Puedes apartarte de todos nosotros, pero no del Señor. No de tu iglesia, no de tu familia de Dios. Ámalo, sírvelo, porque Él es el Dios de las naciones. Él es el Señor. Donde quiera que estés, sírvelo con integridad y con amor. Le voy a leer unos 2 pasajes. Cómo el mal ataca a los cristianos, los saca a veces del camino. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva fueron diseñados, fueron los primeros seres humanos hechos en la tierra. Ahí estaban en el Edén, no les faltaba nada, todo lo tenían. Eran bendecidos, Dios se paseaba en el huerto, los visitaba. Pero luego apareció el mal. Y leo Génesis 2:15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre, está hablando de Adán, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vea qué interesante. Tomó Dios pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, producir, sembrar y cuidar el huerto del Edén. Él era el gran administrador del huerto del Edén. Proteger lo que había allí. Era hermoso. Dice que habían 4 ríos que bañaban el Edén. Era hermoso, era un jardín, el jardín del Edén, le llaman algunas versiones. El verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Este es un mandato que Dios le dio al hombre. Dios siempre ha tenido mandamientos y hagan esto. No es si uno quiere, no es opcional. Es un mandato del Señor diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un mandato expreso: no hagas esto. Hay todos los huertos, todos los árboles, de todo podés comer, menos de un árbol, menos de un árbol. Algunos se inventan que fue una manzana, etcétera, etcétera, pero la Biblia no dice qué. La Biblia dice del árbol del bien y del mal.
Y hay cosas que Dios se las reserva, que son de Él. Todo árbol se puede comer, le dijeron a Adán y a Eva, menos de uno. No. El mal está relacionado con el pecado. Entra la desobediencia, la curiosidad. Y ustedes leen la historia de qué fue lo que pasó. Después vino mucha maldición al hombre, también a la mujer, a los seres humanos. Desde ahí comienza el pecado, ese germen que está en el ser humano, intrínseco en su alma, hacer el mal. El mal, el mal. Desde que nacemos venimos con esa mancha de pecado, que la única forma de lavarse, de limpiarse de esa mancha, de ese mal, es por Jesucristo. Por eso vino Jesús, a salvar a todo aquel que se había perdido. Vino Jesús a eso. Pero la gente no entiende, busca otros caminos. Le voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento había algo que Dios le dijo en el libro de la ley, libro de Levíticos, ejemplo, el diezmo. Y dice así, Levítico 27, 30 y 32. Quiero que lo anote, y esto es para hermanos y para toda persona. La Biblia no es un libro exclusivo para evangélicos o católicos o musulmanes. La Biblia es para todo ser humano. Y lo va a encontrar en todas las versiones de la Biblia que se hayan hecho y en todos los idiomas. Solo hay una sola palabra, una sola voz. Dios no tiene varias voces, solo es una. Y en Levíticos 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Esta es una palabra permanente para los seres humanos, porque la tierra y todo lo que existe y su plenitud es del Señor. La tierra Dios nunca se la entregó a nadie, no se la entregó a Adán y Eva, al ser humano no. Le dijo, guárdenla, cuídenla. Por eso la tierra la tenemos que es un desastre. Hablando aquí del clima, no llueve, a veces llueve de más, el cambio climático, que ahora las naciones lloran e invierten millones de dólares para resolver este problema, pero no se resuelve. Dios puso a Adán y a Eva para que labrase la tierra y la cuidara, mantuviera el equilibrio de las estaciones del año. Pero el tema aquí es que Dios le dijo, el diezmo de la tierra, el 10% de todo lo que produzca la tierra, el campo, la ciudad, la empresa, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El 32 dice, y todo diezmo de vacas, de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y llamo la atención a esto, porque esto es para nosotros los cristianos. Los cristianos, como costumbre, como tradición, llevamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa del Señor. Y a veces lo tocamos cuando hay alguna necesidad. Sabemos que eso no lo podemos tocar porque es del Señor. Y lo tocamos, lo gastamos, no lo llevamos al Señor. Y eso también trae consecuencias. Cuando somos fieles
al Señor en estas pequeñas cosas, Dios nos bendice. Nosotros, por experiencia, conocemos gentes fieles en estos asuntos, que saben administrar lo de ellos y lo que no es de ellos. Lo cuidan, lo protegen, porque dicen, esto es dedicado al Señor. En otras palabras, el diezmo no se puede tocar, no se puede gastar, porque es de Dios. Es de Dios. Si tienes cosas para Dios, llévalas a la casa del Señor. Y aquí es el punto donde entra el mal, la cizaña del mal, ponerte duda en esas cosas. Dice el 31, el Génesis 3:1 más bien, para que veas cómo el mal entra a veces a las familias, a los individuos. Pero la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. El enemigo está en todas partes. El diablo está en todas partes. En los hogares cristianos, aún en la misma iglesia, entre familias, ahí está el mal. Siempre habrá un brote de mal. Y ese pone a veces cizaña en medio del trigo para apartarte de tu fe, para desanimarte, para ponerte duda. Y te dice, en este tiempo de crisis, no le obedezcas a Dios, no obedezcas a la palabra, mucho menos a los predicadores. No lo hagas. Pero la Biblia remarcadas veces nos habla que lo que es de Dios y lo que es de nosotros es de nosotros. Así que, ojo, estimado hermano, siempre hay que ver con mucho cuidado, y porque el enemigo es astuto y astutas, que insinúan hacer el mal, a desobedecer. Siempre habrá el diablo, aquí está en la tierra, no está en el cielo, no está ni en el infierno, ahorita está suelto, luchando para ver a quién aparta del camino. El verso 12 dice, y el hombre respondió, vea qué interesante, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vienen las responsabilidades. Cada responsabilidad de obedecer a Dios es individual. Este no es un asunto de grupos, de iglesias, de familias, ni de padres. Cada quien es responsable de obedecer o desobedecer las cosas del Señor. Adán culpó a su esposa. Esto no es asunto, a Dios lo habían puesto a cuidar y guardar. A Dios te ha puesto a ti, jefe de familia, a cuidar tu casa, a responder, a guiar, a conducir a tu gente. Hay mucho sufrimiento en muchos hogares porque la mayoría de sus hijos están en las calles, otros en las cárceles. Da tristeza ver a la juventud desparramada, obligada por el mal, obligada por el pecado. Y el deseo de Dios es que tú vivas feliz en la casa, que tengas una familia, que tengas una iglesia, que tengas un Dios que responde por ti. No le hagas caso a las inducciones, a los pensamientos del mal, ni culpes a otro por tu desgracia. Cada quien es responsable del bien
y del mal, tomar el camino que usted decide, pero Dios también nos señala las consecuencias cuando tomamos el camino del pecado, el camino de la desobediencia. Hay cosas que Dios las prohíbe en forma absoluta. No lo hagas, no lo toques, porque son del Señor. Y ahí es donde comienzan las grandes excusas, culpando a la esposa, culpando a los hijos, culpando al Estado, a la sociedad, a las leyes. No, esto no es asunto de culpar a nadie. Cada quien puede tomar sus decisiones. Esta es una llave importante y yo la llamaría la llave de la obediencia, que es individual. Cada quien elige. No es asunto si tienes el manojo de llaves, es la llave correcta de la puerta que tienes que abrir. Así que por hoy, espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Jesús te ama y quiere salvarte, quiere entrar a tu corazón. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él nos invita y dice: si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Abre tu puerta de tu corazón, deja que entre al Señor para salvar tu vida. Bendiciones para todos los que han estado escuchando esta palabra.